Hola, ¿qué tal muchachos? La clase del día de hoy va a tratar sobre los temas de formalidad y normalidad. Es muy importante que se pongan listos ahí y van a ver cómo es que la molaridad, que espero que ya la dominen bien, tiene mucho que ver con estos dos temas. Ajá. Así que pues sin más vamos a comenzar con esto que son los temas de formalidad y normalidad. Muy bien, comenzando con lo que es formalidad. Hay que entender que la formalidad se puede entender como el número de masa fórmula gramo que hay de soluto por cada litro de disolución. Y pues aquí les puse una tabla comparativa entre lo que es molaridad porque vamos a ver que son muy parecidas, pero hay que entender la diferencia entre una y la otra. Entonces la formalidad, masa fórmula gramo que hay de soluto por cada litro de disolución. En cambio la molaridad, recordemos que son los moles que hay de soluto por cada litro de disolución. Ahora, en cuanto a las unidades, vamos a encontrar nosotros que las unidades son igual, mol sobre litro, mol sobre litro. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, masa fórmula gramo, pues la masa fórmula es el peso molecular representado como gramo sobre mol por cada gramo de soluto, entonces gramo mol por gramo se va con gramo y me quedan a final de cuentas mol sobre litro. Y en el caso de la de molaridad, pues los mol sobre litro, y pues ya veíamos nosotros que para sacar los mol hay que dividir los gramos que te den sobre el peso molecular. Entonces es muy parecido a esto. ¿Qué más es importante aquí? Es muy importante que nosotros sepamos que que la molaridad y la formalidad, estos dos, son muy parecidos, pero la formalidad se utiliza cuando el soluto no tiene un peso molecular definido, como en el caso de los sólidos iónicos. Y la molaridad es para moléculas que no se disocian. Aquí, por ejemplo, les pongo una pequeña reacción en el que, por ejemplo, si tú tienes cloruro de sodio, es una sal, y le agregas agua, ¿qué es lo que va a pasar con el cloruro de sodio? Se va a disociar, o sea, se va a partir, por decirlo así, en sus componentes sodio y cloro, o sea, se disocia. ¿Y qué es lo que sucede, por ejemplo, si tú tienes ácido sulfúrico y tú le agregas agua? Pues aquí lo que pasa es de que no se van a disociar, va a formar moléculas. Ajá. Entonces, si tú tienes ácido sulfúrico y lo agregas agua, lo que va a suceder es de que se forman moléculas. Entonces ahí es conveniente utilizar la molaridad. Es importante porque en uno de los ejercicios que les voy a poner para que hagan de tarea, precisamente es lo que se te pregunta. ¿Qué es más conveniente utilizar en cierto tipo de reacciones? Pues muy sencillo. Si se te va a disociar la molécula, se recomienda que utilices formalidad. Si no se disocia, si más bien se forman otras moléculas, entonces utiliza lo que es la molaridad. Entonces, en pocas palabras, la formalidad es para los que no forman moléculas, más bien cuando se disocian las sales generalmente. ¿Qué más? Pues creo que eso sería todo en cuanto a la introducción a este tema. Ahora sí pasemos a algunos ejercicios de lo que es formalidad. En este primer problema nos piden calcular la formalidad de 3.398 gramos de nitrato de plata que se encuentran disueltos en medio litro de agua. Entonces, tengo pues diferentes datos, aquí se lo subrayé, la formalidad de lo que me están pidiendo, tengo esta masa, tengo la masa molar del nitrato de plata y tengo el volumen. Eh, para poder resolver, pues a partir de la fórmula veo qué datos tengo. Dice, ¿la formalidad la tengo? Pues no, ¿verdad? Esto es lo que estoy buscando. La masa fórmula gramo la tengo, la puedo sacar. El volumen también. Entonces, los litros, para empezar, son 0.5, ese es el volumen. La masa fórmula gramo no es nada más que los gramos sobre el peso molecular, o sea, 3.398 gramos que me da el problema sobre el peso de la molécula o la masa molar, que son 169.87 gramos. Gramos se van con gramos, me quedan 0.02 mol. Ahora sí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ya tengo la masa fórmula gramo, voy a sustituir, la pongo arriba, abajo tengo el volumen, o los litros, que en este caso son 0.5 litros, hago la división y me quedan 0.04 mol sobre litro, que lo más correcto, o bueno, es correcta también esa, pero algo que suele utilizarse mucho es la expresión así, 0.04 formal. Es el resultado para este problema. En este segundo problema dice, determina los gramos que se necesitan de cloruro de sodio para preparar una disolución de 4 litros al 0.75 formal. Lo mismo, veamos cuáles son los datos que tengo en base a la fórmula. Tengo la formalidad, en este caso sí me la están dando,
¿Tengo la masa fórmula gramo? No, pero vamos a ver que la voy a poder sacar. Y los litros sí los tengo, son 4 litros. Entonces, si lo tengo, no lo tengo. Es importante que nosotros saquemos lo que es la masa fórmula gramo, o sea, que despejemos de la fórmula para posteriormente recordar que son gramos sobre mol, y de aquí es donde nosotros podemos buscar los gramos que me están pidiendo. Bueno, el primer paso, pues ya veo que si tengo este, también tengo este, despejo MFG, que son la masa fórmula gramo. Este que está dividiendo pasa a multiplicar, y me quedaría que la masa fórmula es igual a la formalidad por los litros. Tengo la formalidad, sí, que son 0.75 formal, o sea, mol sobre litro, y tengo los litros, que son 4. Multiplico esos dos factores, me da un producto de 3. Litros se va con litros, que son mol. Entonces, este dato me va a servir porque recordemos que la masa fórmula gramo es lo mismo que gramos sobre peso molecular. Aquí está, masa fórmula gramo son gramos sobre peso molecular. Lo que yo estoy buscando, lo que me están pidiendo son los gramos, que quiere decir que voy a despejar la G. El peso molecular que está dividiendo pasa a multiplicar, y me quedaría que los gramos son masa fórmula gramo por peso molecular. Entonces multiplico esos dos factores, este ya lo tenía, lo saqué hace ratito. El peso molecular del cloruro de sodio 58.44 gramos mol, multiplico 3 por 58, me quedan 175.32. Y como mol se va con mol, ¿qué me quedan? Me quedan gramos. Y ese sería el resultado para este problema. Bueno, vamos a comenzar ahora con el tema de normalidad. Para empezar, la normalidad se define como una medida química de la concentración que expresa el número de equivalentes de soluto que están disueltos por cada litro de disolución. Entonces, si nos basamos nosotros en lo que es la definición, podemos encontrar lo que es la expresión matemática. Para empezar, normalidad se expresa con una n. Entonces, ¿cómo sería su expresión matemática? Pues el número de equivalentes por litro. Entonces, número de equivalentes por litro de disolución. Entonces, esta sería su expresión matemática, tal cual la definición. Pero ahorita vamos a ver cómo se convierte a otra y por qué se convierte a otra expresión matemática. Para empezar, aquí vemos un término importante que es equivalentes o equivalentes químicos, también vienen en algunos libros. Bueno, los equivalentes químicos no son más que el número de cargas por mol de sustancia. Entonces, el número de cargas por mol de sustancia, este número de cargas va a variar dependiendo de cada tipo de compuestos. Por ejemplo, para el caso de los ácidos, se refiere a las cargas positivas del ion hidróneo. En español, los hidrógenos que tengan los ácidos. Acuérdense que los ácidos llevan H al principio. Entonces, dependiendo del número de iones hidróneo, o sea, de hidrógenos que tenga un ácido, va a ser su carga. Entonces, aquí la E para este compuesto, el ácido sulfúrico, es 2. En el caso de las bases, la cantidad de cargas va a estar dada por los grupos hidroxilo, o sea, los OHs que tenga esa base. Acordémonos que las bases son compuestos que se caracterizan por llevar el ion hidroxilo al final, como este. ¿Cuántos OHs tiene este compuesto? Tiene 3. Por lo tanto, su E, o sea, su número de carga, es 3. Y para lo que son las sales, va a estar dado el número de cargas por los iones positivos, o sea, por los cationes que estén presentes en esa sal. ¿Cuántos cationes tenemos aquí? O sea, potasios, ¿cuántos tengo? Nada más 1. Por eso su E sería 1. Ahora, ¿qué más es importante saber? Que los equivalentes, ya les decía, son el número de cargas por mol de sustancia. Entonces, ojo aquí. ¿Por qué? Porque si los equivalentes son el número de cargas por mol, aquí lo podemos expresar matemáticamente, entonces nosotros recordemos que los mol son los gramos sobre el peso molecular. ¿Qué quiere decir? Que gramos sobre peso molecular por carga, eso es un equivalente. Entonces, si nosotros nos basamos en esta fórmula, equivalentes son mol por carga, o sea, gramos sobre peso molecular por carga. Aquí está, gramos sobre peso molecular por carga, eso es un equivalente, entre el litro de disolución. Pero aquí, si nosotros recordamos gramos sobre peso molecular sobre litro, esto, muchachos, es molaridad. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? La molaridad, ¿verdad? Entonces, lo único que voy a hacer es multiplicar esto, que es la molaridad, por el número de cargas. ¿Qué quiere decir? Si te dicen, por ejemplo, tengo una solución que es, no sé, 0.2 molar
y tiene un número de equivalentes igual a 1, quiere decir que su molaridad y su normalidad van a ser exactamente igual. Tengo una molaridad, por ejemplo, de 3 y sus equivalentes, como en este es 2, sería 3 por 2, 6. Entonces, normalidad va relacionado con lo que es la molaridad. Por eso es bien importante que tú sepas sacar la molaridad. Ya lo aprendiste en clases pasadas, así que si tú sabes sacar la molaridad, lo único que tienes que hacer es multiplicarlo por el número de cargas que tenga la sustancia que tú estás trabajando. Bueno, para poder entender un poco más esto, vamos a hacer algunos ejercicios. Ok, en este problema nos pide calcular la normalidad y la molaridad de 50 gramos de carbonato de sodio disueltos en 100 mililitros de disolución. Bueno, para empezar, la fórmula nos dice que normalidad es igual a molaridad por las cargas, perdón. Entonces, yo les recomiendo que cuando te pidan normalidad y molaridad, siempre saques primero la molaridad. ¿Para qué? Para que ya después, ya que la tengas, nada más multipliques por E y listo. Entonces, recordemos que la molaridad es mol sobre litros. Entonces, mol son gramos sobre peso molecular. Me fijo en los datos que me dan en el problema. ¿Los gramos ya los tengo? Sí, son 50 gramos. Aquí están. El peso molecular es 105.98 gramos mol. Entonces también ya lo tengo, 105.98 gramos mol. ¿Y qué más ocupo? Los litros de la disolución. Me decían 100 mililitros, eso equivale a 0.1 litros. Entonces 50 entre 105.98 entre 0.1 me da 4.71 molar. Si tú quieres poner unidades, pues ya sabes que gramos se van con gramos, perdón, me quedan mol sobre litro, pero así es la forma en que se expresa en esto de las disoluciones, 4.71 molar. Una vez que ya tengo la molaridad, para sacar la normalidad, lo único que tengo que hacer es multiplicar por el número de cargas, que en este caso, como es una sal, vamos a ver los cationes, o sea, los sodios que tenemos. ¿Cuántos sodios tengo? 2. Entonces, sería el 4.71 molar por 2, me quedaría 9.43 normal. Si nos vamos un poco más estrictos y quieres ponerle las unidades, pues serían exactamente las mismas que en molaridad. Sería mol sobre litro. Entonces, 4.71 molar y 9.73 normal serían los resultados para este problema. Este problema está muy sencillo y es para que vean cómo se puede resolver muy rápido una vez que ya tienen experiencia. Dice, determina la normalidad de 20 gramos de hidróxido de berilio que están disueltos en 700 mililitros de disolución. Ya sabemos que normalidad es igual a molaridad por el número de cargas. Entonces lo único que voy a hacer es sacar la molaridad, son gramos sobre peso molecular sobre litro de solución. Y todo eso multiplicarlo por los equivalentes, que en este caso tengo 2 hidroxilos. Entonces sería 20 gramos sobre 43.02 gramos mol, aquí me equivoqué, perdón, sobre los litros de la disolución. Entonces, ¿qué me quedaría? 1.32 normal, es una solución 1.32 normal. Si quisieran ustedes poner las unidades, pues serían que se va gramos con gramos, me quedarían mol sobre litro si es que tú quisieras poner las unidades o si así te lo pidieran. Pero lo correcto sería que es una solución 1.32 normal. Bueno, en este último problema nos dice que cuánto hidróxido de sodio es necesario para preparar medio litro de una solución 4.5 normal. Bueno, recordemos que la normalidad es igual a molaridad por el número de cargas. Entonces, dependiendo de cómo vean el problema, si te fijas aquí te están preguntando cuánto NaOH, o sea, cuántos gramos. Recordemos que nosotros podemos descomponer la fórmula, ¿no? Recordemos que molaridad es mol sobre litro. A partir de los mol yo puedo encontrar los gramos, entonces despejo los mol. Tengo la normalidad, sí, tengo los litros también, te dice que es medio litro. Número de equivalentes, pues hidróxido de sodio, donde está aquí, pues es 1. Entonces, ahora sí, hago el despeje correspondiente. Esta L, o sea, los litros que están dividiendo, pasan a multiplicar a la N, aquí está. Y esta E que está multiplicando va a bajar a dividir. Ojo, porque lo van a ocupar esto para algunos ejercicios de la tarea. Entonces, ahora sí, los mol es igual a normalidad por litros por el número de equivalentes. Entonces, multiplico 4.5, que es la normalidad, por 0.5, que son los litros. Mol se va, litros se van con litros, que van a quedar mol.
Entonces 4.5 por 0.5 entre 1, 2.25 mol. Ahora sí, una vez que ya tengo los mol, con la fórmula de mol es igual a gramos sobre peso molecular, yo puedo despejar los gramos. ¿Cómo? Pues esto que está dividiendo pasa a multiplicar a los mol. Peso molecular por mol, perdón, son los gramos. Entonces gramos es igual a los mol, que son los que acabo de sacar, por el peso molecular del hidróxido de sodio, que son 39.9997 gramos mol. Mol se van con mol, que me quedan gramos. ¿Cuántos? 89.99 gramos. Y esta sería la respuesta de cuánto hidróxido de sodio necesito para preparar esta solución. Muy bien. Listo, muchachos, pues ahí quedó. Entonces, como pueden ver, no está tan complicado, es muy sencillo, nada más pónganse listos a la hora de despejar. También con eso de cómo o cuándo es conveniente utilizar, por ejemplo, molaridad, cuándo es conveniente utilizar formalidad. Una pregunta en el examen muy seguramente va a venir sobre eso, así que pónganse listos. Y pues, ¿qué más? En el caso de lo que es la normalidad, es bien importante que ustedes ubiquen cómo puedes determinar lo que es la carga de cada uno de los compuestos, de los diferentes compuestos, para sacar los equivalentes. Así que no se te olvide ese detalle. Y pues, ¿qué más? Ya con respecto a lo que es la tarea, les voy a subir ahí en PDF la tareita. Son 8 problemas, está muy sencillo realmente. Y pues tienen hasta, ahí les voy a poner en la plataforma en Classroom hasta cuándo tienen para entregar eso, los puntos que va a valer, y también para que se vayan poniendo a estudiar, porque ya solamente nos queda creo que 1 o 2 temas para poder terminar ya lo que es esta unidad, y ahora sí pasar a lo que es el examen. Tentativamente el examen estaría siendo la siguiente semana, yo creo como, no sé, jueves o viernes de la siguiente semana. De todos modos, cualquier cosa yo se los hago saber ahí por Classroom o en un próximo video. Eso sería todo por hoy. Cuídense mucho, muchachos. Cualquier cosa, ya saben, pueden contactarme vía correo electrónico o por pregunta ahí en la plataforma de Classroom. Y pues seguimos en contacto cualquier cosa, ¿va? Cuídense mucho, muchachos, y pues échenle ganas. Bye bye.